Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Conozco que ahora es la hora de la siesta y estáis aquí estoicamente aguantando, o sea que es fantástico. Nuevamente nos place presentaros a Iñaki Arrelanzón. Iñaki ayer nos introdujo en el mundo de la fotografía de naturaleza hablando del equipo que lleva él. Nos asustamos un poco con el equipo que lleva. Lleva un equipo absolutamente espectacular. Pero hoy nos viene a hablar de algo más concreto, nos viene a hablar del viaje que él hizo a Indonesia. ¿Vale? Él fue, sobre todo por un reportaje genérico, pero bastante especializado en el tema de especies en vías de extinción. Y de paso, pues hemos llegado a un acuerdo con él, digamos, utilizamos un poco lo que él ha hecho para que en septiembre del 2015 hemos organizado un viaje a Indonesia con Iñaki, un viaje fotográfico, se entiende, con Iñaki, ¿vale? Para los que no lo conozcan, que lo dudo, porque supongo que la mayoría sois seguidores, pero Iñaki ya lleva muchísimos años en el entorno fotográfico, sobre todo de fotografía de naturaleza, fotografía de viajes, fotografía genérica, pero muy dedicado a esto, ¿vale? Sobre todo yo diría que viajes y últimamente, desde hace unos años, a conservación de la naturaleza. Es un defensor del wildlife photographer, no sé cuánto, conservation. ¿Vale? Por lo tanto, ya os dejo de momento con él. La proyección de hoy es un poquito más lúdica, entre comillas, y la voy a dividir en dos partes. La primera va a ser explicaros mi expedición a Indonesia, como os comentaba Tony, y la segunda será explicaros el viaje fotográfico que hemos organizado con Casanova Foto para septiembre del año que viene. Entonces, lo siento mucho por los que vinisteis ayer, veo algunas cámaras conocidas, pero tengo que volver a hacer inciso los primeros minutos de la proyección sobre mi perfil fotográfico, porque, ya sé que ayer lo expliqué, y hay algunos repetidores, pero es importante que os explique un poquito este perfil fotográfico en el que yo me siento identificado, porque este perfil es el que conduce o enmarca todas las fotografías que vais a ver, y no solamente las fotografías desde el aspecto visual y puramente fotográfico, sino todo el contenido y el trabajo que hay detrás. Entonces, este perfil es un perfil, primero, de fotoperiodista, lo expliqué ayer. Mi misión como fotógrafo es documentar y captar la realidad, en mi caso, la realidad natural, paisaje, flora y fauna, y plasmarla con la mayor fidelidad posible. Por tanto, yo pongo muchísimo esfuerzo en la documentación previa, en contar historias, en transmitir cosas con mis fotografías. Soy un fotógrafo menos preocupado por la perfección técnica o por imágenes perfectas a nivel de definición, de luz, de histograma. Son temas que cuido, pero no son los más importantes para mí. Estos temas técnicos son un instrumento, un vehículo para llegar a la finalidad, que es lo realmente importante, que es que las fotografías cuenten cosas. Entonces, yo estoy muy identificado con esta corriente fotoperiodística. La segunda característica, dentro de la fotografía de naturaleza hay muchas especialidades, también lo contaba ayer. Hay grandes especialistas en fotografía de paisaje, en fotografía de fauna, en fotografía subacuática, etcétera. Y es un perfil, pues como os comento, de especialista. En cambio, yo estoy en el otro tipo de perfil, soy más un fotógrafo generalista o todoterreno, porque me gusta tocar todos estos ámbitos, siempre dentro de la fotografía de naturaleza. Yo solamente hago fotografía de naturaleza, pero dentro de lo que es la fotografía de naturaleza me gusta tocarlo todo para poder explicar historias desde el mayor punto de perspectivas distintas, porque entonces puedo explicar todos los vértices y los matices de una realidad, de un territorio, de un país o de una especie, para que la historia final sea mucho más rica. Entonces, lo bueno es eso, lo bueno de mi perfil es eso, que puedo, no tengo límites y puedo tocar cualquier cosa. Lo malo, porque por supuesto hay cosas malas,
es que cualquiera de estas especialidades la hago peor que si yo fuera un especialista, por supuesto. O sea, no, es imposible hacerlo todo y bien, entonces yo hago todo y un poquito mal, pero por lo menos lo intento para poder explicar historias. Entonces, bueno, este pequeño collage que también pasé ayer lo he aprovechado para que veáis pues, que dentro de mi trabajo hay fotografías que ilustran los paisajes, la fauna, fenómenos volcánicos, la vida subacuática, fotografía nocturna, trampeo fotográfico, otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este gran collage me permite explicar cosas concretas desde muchísimos prismas. Ayer, cuando explicaba mi perfil en esta pequeña introducción que estoy repitiendo, el tercer rasgo de mi perfil no lo expliqué porque ayer tampoco venía muy a cuento, porque ayer estábamos hablando de material. Entonces, esto lo expliqué un poco para dar paso al material que utilizo para fotografiar todos estos distintos ámbitos. Pero el tercer punto de mi perfil hoy es vital, o sea, es más importante incluso que los dos primeros. Y es que, como decía Tony, en los últimos años yo me he volcado muchísimo en una corriente que en España es relativamente nueva, y en otros lugares no tanto, que es la fotografía conservacionista. Para mí es importantísimo lo que cuento, el sujeto que estoy presentando y el explorar cosas, de tal manera que cuando yo estoy viajando o estoy trabajando en algún proyecto, hay muchísima parte de documentación, de buscar historias que contar, siempre con el objetivo de despertar no solo el interés del público, el interés sería un primer paso, sino en última instancia, después del interés, sería también despertar la reacción del público. O sea, una cosa es despertar el interés, oh, qué foto tan bonita, y otra cosa es despertar la reacción, oh, qué foto tan bonita de un animal que está desapareciendo, voy a ver qué puedo hacer yo como espectador para cambiar esto. Entonces, ese es el objetivo final. Todo está desencadenado por mi pertenencia a esta organización, que es una organización, es International League of Conservation Photographers, es Liga Internacional para los Fotógrafos y la Conservación, o los fotógrafos conservacionistas. Es una liga que tiene sede en Washington, que se creó hace unos 10 años aproximadamente en Alaska, cuando se juntaron fotógrafos de primer orden mundial, de National Geographic, se juntaron y decidieron que tenían que hacer algo, y desde entonces, pues actualmente somos unos 100 integrantes de prácticamente todos los países del mundo, y para mí es un orgullo porque estoy junto con algunos de los fotógrafos más importantes del mundo, pero además, sobre todo, me siento muy identificado con la labor de tratar de que las fotografías sirvan para alguna cosa más que no simplemente seducir visualmente. Hay muchísima cosa más detrás, ¿vale? Entonces, este tercer rasgo es muy importante para mí. Dejadme que os haga un pequeño apunte a modo de anécdota, para que entendáis que yo no solo busco fotografías bonitas. Una vez me hicieron una entrevista en La Vanguardia, y la periodista supo extraer una frase de mis respuestas, ella la supo extraer y la puso como titular, y es una frase que dije yo sin saberlo, y es: la foto bonita no es suficiente. Entonces, la anécdota que os iba a contar es que la semana pasada estuve en Madrid haciendo unas fotos rarísimas y que de bonitas no tienen nada. Entonces, por eso lo que os comentaba de que yo no solamente busco la foto bonita, las fotos que hice fue, después de meses de trámites pidiendo autorizaciones a aduanas, al Seprona, que es la Guardia Civil, bueno, etcétera, conseguí identificar a través del departamento de prensa de la agencia tributaria, de Hacienda, conseguí localizar un cuarto de los horrores en Barajas, que es un lugar, es una habitación, un almacén repleto de material requisado de gente que entra con productos, tráfico ilegal que proviene de especies protegidas. Por ejemplo, colmillos de marfil de elefantes, por ejemplo, o pieles de leopardo, animales disecados, ¿vale? Entonces, todo esto que es requisado lo almacenan allí y es un pequeño cuarto de los horrores. No es una foto bonita, pero como contenido es una foto que periodísticamente, para trabajar en conservación, es una foto, bueno, o una colección de fotos muy interesante, ¿vale? Entonces,
con eso ya entendéis muy bien lo de que la foto bonita no es suficiente. ¿Se pueden ver esa foto? Todavía no las he ni procesado. Se podrán ver, pero todavía están... ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo trabajo con muchísimas entidades de conservación. Mi trabajo siempre va ligado a entidades de conservación, científicas, conservacionistas, y es que lo necesito, porque yo solo no podría llegar a fotografiar las especies que pretendo si no fuera con la ayuda, el asesoramiento, la colaboración, el trabajo en el bosque, en el mar, con estos especialistas y con gente que trabaja estudiando las diferentes especies, ¿eh? Bien, empezamos, nos vamos de viaje. Bueno, Indonesia era un sueño, uno de tantos destinos que yo tenía en mente, y que después de varios meses de preparación, pues es una expedición que pude realizar este pasado verano. O sea, es un trabajo relativamente fresco. Y bueno, os preguntaréis, ¿por qué Indonesia? ¿Qué tiene de especial Indonesia? Bueno, pues esta presentación la he preparado mientras comiendo un bocata aquí fuera, y rápidamente pensando por qué Indonesia, o sea, por qué es tan interesante desde el punto de vista fotográfico y naturalístico Indonesia, se me han ocurrido varias razones. La primera es que tiene muchos endemismos. No os asustéis, que no voy a hablar de cosas demasiado técnicas, ¿eh? Enseguida vamos a pasar a ver fotos. Pero endemismos, ¿qué son endemismos? Es fauna que está en un lugar del planeta y que solo existe en ese lugar, por lo que sea, porque ese lugar es una isla, por ejemplo, es el ejemplo más claro, es una isla. Entonces ese animal ha quedado aislado durante millones de años del resto de especies y ha evolucionado de forma distinta. Entonces es un animal raro para nosotros y que solo existe en ese lugar, pues en Madagascar o donde sea. Indonesia son 20.000 islas, 20.000 islas. De hecho, el gobierno indonesio tuvo que pedir ayuda a Google para, a través del sistema de Google Maps, hacer un censo un poco exacto de cuántas islas formaban Indonesia como país, como estado, porque hasta ahora eran estimaciones, pero no se sabía seguro. Y ahora, pues, el número exacto no lo sé, pero es cerca de 20.000 islas. Entonces, hay algunas islas mayores, y en esas islas hay fauna que no existe en ningún otro país del mundo. Por tanto, a nivel de biodiversidad, de cantidad de especies interesantes, importantes y bonitas, pues es un lugar muy importante. La segunda razón son las amenazas. Indonesia, por desgracia, como la mayor parte de países con alta biodiversidad y en lugares tropicales, está muy amenazado y muy deforestado. De hecho, la mayoría de especies que viven en Indonesia, en las diferentes islas de Indonesia, está en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. O sea, esto es una clasificación que marca los diferentes estatus de una especie concreta. O sea, esto está estudiado por científicos, cada 2 años hacen la revisión, etc. Y la mayoría de especies indonésicas están al punto de la extinción. Entonces, esto también lo hace un reclamo importante para que un fotógrafo de mi perfil vaya a realizar un trabajo y a llamar la atención del público. Y bueno, y esta es una cosa curiosa que también os quería explicar, que el por qué es tan variada en fauna y en flora Indonesia. Pues fijaros, existe un fenómeno que se llama la línea de Wallace, que describió un científico a mediados del siglo, en 1840 aproximadamente, que era Sir Alfred Wallace, y lo que dijo, lo que se dio cuenta de que si cogemos Indonesia y trazamos una línea, la fauna que queda a un lado y a otro de la línea es muy distinta, ¿vale? Entonces la línea de Wallace describe esto. Es muy distinta porque hay un estrecho que tiene, o sea, una fosa marina que tiene hasta 100 kilómetros, y entonces la fauna de un lado y de otro evolucionó muy diferente, y la biodiversidad del este y del oeste de esta línea pues es completamente distinta, y eso le da muchísima más riqueza todavía. Esta línea de Wallace que describió este señor, Wallace, fue corregida y matizada con mayor precisión por Darwin, o sea que es un fenómeno curioso, ¿eh? Bien, empezamos, si queréis, y empezamos por Java, que es una de las islas mayores. En este viaje yo tenía algunos objetivos importantes a nivel de conservación, o sea, llevaba... No los he contado, pero no eran muchos. O sea, yo cuando trabajo con objetivos concretos, trabajo poquitos. Entonces, en este viaje
creo que llevaba 3 o 4 objetivos muy concretos para documentarlos en profundidad. Pero por supuesto, aparte de estos 3 o 4 objetivos, durante este recorrido de 2 meses vas encontrando y fotografiando otra fauna y otros paisajes que también pasan a formar parte del trabajo, del reportaje y del archivo fotográfico, y hoy vais a ver algunas y también vais a ver estos 3 o 4 objetivos un poquito más concretos que llevaba en mi guión, ¿eh? Bueno, Java, y en Java concretamente lo que fui a fotografiar, Java es una de las principales islas, que es donde está la capital, Yakarta, y aquí fui a fotografiar el círculo de fuego del Pacífico, el cinturón de fuego del Pacífico, que es esto de aquí, es un cinturón muy grande, que va por la costa oeste de Sudamérica y de Estados Unidos, Alaska, Rusia, y también se acerca pues a Filipinas, pasa por medio de Indonesia, Papúa Nueva Guinea, etc. Esta es una zona de contacto tectónico de las placas terrestres, y en lo que se traduce esto es que en toda esta zona roja, que es el cinturón este, es una zona con mucha actividad sísmica y con mucha erupción volcánica, porque es donde está el contacto de las placas tectónicas y por donde siempre pues, se producen erupciones muy importantes. De hecho, hay varios volcanes en Java en erupción. Cuando yo estaba allí tuvieron que evacuar una isla en Papúa, en la Papúa que pertenece a Indonesia, porque hizo erupción un volcán pues, con una actividad muy violenta, pero si os fijáis, en las Aleutianas, que es Alaska, también hay fenómenos volcánicos muy importantes, en Kamchatka, en Rusia también, bueno, la falla de San Andrés, en California, toda la zona de los Andes, o sea que es el cinturón este de fuego curioso, nos da un argumento para trabajar, ¿no? Bueno, este es el Parque Nacional de Bromo, en el centro de Java, que es un lugar pues, que es considerado un lugar sagrado por la gente que habita en la región, y es un lugar muy fotogénico, con varios volcanes, no en erupción, pero sí con actividad gaseosa. Sí que hubo una erupción hace 15 años, que en tiempo geológico es nada, o sea, es hace un segundo casi, como quien dice, ¿no? Y este es un paisaje muy clásico de esta zona, y es el monte Bromo. El monte Bromo es el de detrás, pero este paisaje es un paisaje muy clásico, muy fotogénico, con diferentes calderas volcánicas, con campos de lava que podéis ver por aquí. Y entonces esta era una de las... Esto es ceniza en suspensión, con gente local montando a caballo, con un aspecto muy fantasmagórico. De hecho todo el suelo es de ceniza, se levanta mucho polvo, también este día además había niebla, o sea que todo debía ayudar, pero era esta atmósfera así tan fantasmagórica, ¿eh? Indonesia es un país superpoblado, tiene 270 millones de habitantes, 270 millones de habitantes, es un país realmente superpoblado y por eso hay muchísima presión humana y es muy complicado el intentar mantener el equilibrio entre la naturaleza y la presión humana y el hombre, ¿eh? Vamos viendo algunas fotos. Esta es una caldera de un monte que hay al lado del cráter principal del Bromo, y es una caldera pues, que está humeante y que va haciendo, va rumoreando, ¿no? O sea, el sonido es realmente espectacular, impresiona cuando estás en el labio del cráter y lo ves humeando y lo escuchas, es algo que realmente impresiona. Sin embargo, a mí me gustó quizás más, porque es menos bucólico, pero fotográficamente y humanamente es una experiencia tal vez más intensa, este otro cráter, que es el Eligen. Eligen es un cráter que hay también en Java, a unos pocos centenares de kilómetros del Bromo, y es un cráter que se caracteriza por estas llamas azules, por la lava azul, que es única en el mundo. En realidad no es lava azul, le llaman lava azul, pero no es lava azul, sino que son azufres incandescentes que producen llamas y la típica llama, ¿no?, que tiene el núcleo de color azulito, pues sería eso. Pero la experiencia es realmente interesante porque aquí subes de noche andando pues varias horas y cuando llegas al lugar llegas hasta las llamas, solo son visibles de noche, porque de día con la luz del sol esto no lo ves, la intensidad de la luz es mucho inferior que la del sol y por tanto no la podrías fotografiar.
y entonces comienza a amanecer, tú has llegado aquí completamente a oscuras por un camino completamente de noche, y entonces cuando empieza a amanecer te das cuenta dónde estás dentro de un cráter con un lago de agua termal, con unas paredes completamente verticales, y la experiencia es realmente una experiencia inolvidable. ¿Funcionará? ¿Sí? Sí. Entonces, una de las cosas interesantes de este lugar, efectivamente funciona, es que hay unos recolectores de azufre. Unos recolectores de azufre que es una gente muy dura, con una vida realmente muy penosa, que es gente que vive allí, en el cráter y en sus inmediaciones, y que cada día, cada noche y cada día hacen diferentes viajes con hasta 70 kilos de roca de azufre a la espalda por un camino completamente penoso, con una pendiente pues de 60 grados, o sea, una exageración, para venderla a las industrias de cosmética y de maquillaje occidentales. Y a lo mejor, pues por cada viaje, a lo mejor cobran medio euro o lo que sea. O sea, realmente es gente que vive aquí con gases, fijaros que lleva una mascarilla, con una esperanza de vida muy corta, porque realmente es una vida, o sea, complicada. Nosotros estuvimos un par de noches y ya íbamos con cuidado de no respirar gases, porque estás en mitad del cráter, y esta gente vive allí y cada día, pues, esto es el cráter con el lago amaneciendo. Yo no sé si podríamos apagar alguna luz de aquí, o no, o a lo mejor es demasiado. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, ¿eh? Vale, pues esto es el cráter, fijaros, el lago, esto no lo ves cuando llegas de noche, tú subes varias horas andando, como he dicho, y cuando llegas aquí, pues esto es la gente que está trabajando, las diferentes fumarolas volcánicas y el lago, y el paisaje realmente espectacular. Y esto es un campo de ceniza. Esto es ceniza que se va depositando y es como un desierto con dunas, pero el material es ceniza. Bueno, entonces, este es uno de los temas de conservación que yo llevaba en mente. Sí, dime. Oye, el mantenimiento de tu equipo, porque con las Y mi equipo, la ceniza es lo más... mi equipo sufre mucho siempre. Mi equipo sufre mucho y lo intento mantener y lo intento limpiar, pero soy realista, soy una persona que pasa muchas horas al exterior, y mi equipo está para ser utilizado y lo limpias, lo cuidas, pero yo nunca perdería una foto porque no se me estropeara la cámara, por decir alguna cosa. O sea, mi equipo tiene un ritmo de vida bastante sufrido, el pobre. Pero bueno, le haces el mantenimiento que puedes, lo vas limpiando, limpias el sensor, efectivamente, ¿eh? Este es uno de los objetivos más con carácter conservacionista que yo llevaba, que era el de mercados animales. Por desgracia, en Indonesia hay una gran tradición del comercio de fauna salvaje. Una gran parte de estos animales se dedican a mascotas, son unos grandes aficionados los indonesios a tener aves cautivas en casa y hacer concursos de canto, etc. Pensad que esto aquí en España también sucede, y que no hace mucho en las Ramblas de Barcelona habían paraditas con fauna. Por supuesto, si me preguntáis mi opinión, que ya sé que no me la habéis preguntado, pero os la cuento igual, yo creo que un animal nunca debería estar en cautividad y nunca debería ser comercializado con él. La parte triste de esta es que, fijaros, el hacinamiento, o sea, habían pequeñas jaulas con cientos y cientos de aves y muchas muertas y las papeleras llenas. Esto era un pequeño mercado solo dedicado a fauna. Y era uno de los objetivos que yo quería fotografiar, porque algunas de estas aves pues están recolectadas de manera legal en Indonesia, en otros países a lo mejor no lo estarían, son aves únicas que solo existen allí, pero sin embargo en este mercado es muy fácil encontrar otro tipo de fauna que está amenazada. Entonces fuimos diferentes días para intentar encontrar fauna que era realmente ilegal, tanto el capturarla, como el venderla, como el tenerla. Y de hecho, para capturar un solo ejemplar mueren otros muchos, como daño colateral, dijéramos, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos dos pequeños macacos, dos pequeños monitos que están en una jaula esperando a ser comprados. Durante mis viajes, mis expediciones,
ya os comentaba antes, para mí es muy importante el contenido y por tanto durante este viaje no solo me dedico a hacer fotos, sino que me entrevisto con muchísima gente, intento recopilar información para dotar de contenido a las fotos y a los textos que acompañan mis imágenes, que muchas veces también los escribo yo. Aquí estoy trabajando, pues, entrevistando a un responsable de un centro de rescate animal, que lo que hace es rescatar, como dice su nombre, rescatar fauna que está ilegalmente mantenida, pues ya sea en domicilios privados o en mercados ilegales o lo que sea. Y claro, habéis visto un pajarito, una jaula con varios pajaritos, a lo mejor no os despierta demasiado la emotividad porque un pajarito es, bueno, pues no tiene demasiada expresividad y a lo mejor no conectamos emocionalmente con un pequeño pajarito nosotros como seres humanos, pero es que claro, cientos de orangutanes, por ejemplo, también están rescatados después de descubrirse pues, que están encadenados en condiciones infrahumanas, en domicilios particulares, etcétera. Y estos orangutanes concretamente son orangutanes que ya no pueden ser liberados de nuevo en la naturaleza, nunca. O sea, el esfuerzo de conseguir que un animal que ha vivido años en cautividad pueda ser autosuficiente, liberado en la jungla de nuevo, es un esfuerzo bueno, inasumible. Y de hecho muchos de los orangutanes, por poner un caso emblemático, un orangután, muchos de los orangutanes que son capturados y vendidos son crías pequeñitas, y el tiempo que necesita una madre orangután para educar a su pequeña cría viviendo en la selva, es decir, el tiempo que tarda una cría de orangután en emanciparse de su madre, son aproximadamente entre 6 y 8 años. Ese es el tiempo que tarda la cría en descubrir pues, que una serpiente es venenosa, qué frutos puede comer, en qué estación del año tiene que ir a desplazarse para buscar ciertos frutos o ciertas flores o ciertas hojas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un problema pues, realmente importante. Bueno, después de los mercados de animales, nos vamos a Nusa Lembongan. Esta es una pequeña islita que está situado al este de Bali. A todos os suena Bali. Debo decir que para mí Bali fue una decepción, porque es un lugar, bueno, pues que como destino de vacaciones es muy conocido y muy famoso. Sin embargo, a mí me pareció un lugar bastante agobiante, muy caótico y con valores paisajísticos y fotográficos pues que a lo mejor han perdido muchísimo en los últimos 20 años. Sin embargo, hay islitas alrededor de Nusa Lembongan que son preciosas y que mantienen todavía pues, la esencia original. Entonces nos vamos a Nusa Lembongan y aquí una de las cosas que fotografié fueron comunidades indígenas, comunidades locales que trabajan recolectando algas, su vida, su modus vivendi es recolectar algas que también venden a industrias, en este caso industrias médico-farmacéuticas e también industrias cosméticas, pero en todo caso es una recolección mucho menos agresiva y mucho más ecológica y sostenible que la recolección de especies animales o del azufre que decíamos antes. Pues esta gente tiene un modo de vida muy tradicional y son aspectos muy curiosos e interesantes de documentar. Estas islitas son bonitas, tienen algunas costas realmente salvajes y poco conocidas. Pues hay costas muy fotogénicas, vamos viendo algunas imágenes. Aquí el mar es un mar realmente embravecido, es un mar, no es como nuestro Mediterráneo, sino que es un mar pues bastante salvaje. Estamos luego lo veremos, entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. O sea, Bali concretamente está en una línea de islitas que tienen esta situación en forma lineal de oeste a este, y lo que queda al norte es Pacífico y lo que queda al sur es Índico. Entonces los dos mares, océanos, chocan allí y realmente hay muchísimas corrientes y un mar muy, muy salvaje.
En estas islitas yo iba a hacer un trabajo subacuático. Por primera vez en mi vida, yo hace mucho tiempo que hago fotografía subacuática, ayer enseñé mi equipo, pero este era probablemente el viaje más subacuático que he hecho en mi vida, porque el 50 o 60% de los reportajes o de los temas que iba a tocar estaban bajo agua. Y trabajar bajo agua requiere muchísimo esfuerzo y mucha dedicación, es decir, tú haciendo fotos de paisaje puedes pasear 8 horas por una montaña y tienes 8 horas útiles para hacer fotografías. En cambio, si un día ese día te dedicas a hacer fotografía subacuática, como mucho vas a poder tener 80-90 minutos de tiempo real fotográfico, pero el esfuerzo físico y el esfuerzo organizativo te ocupa toda la jornada, o sea, es muy agotador para conseguir solo, pues eso, 80-90 minutos de tiempo real con la cámara delante de tu sujeto. Por tanto, el tiempo parece que no lo aprovechas del todo o te cunde mucho menos que en fotografía exterior. Vamos viendo. Bueno, entonces, a pesar de que estas islas, Nusa Lembogán y Nusa Penida, eran muy interesantes debajo del agua, mi tema principal, y aquí básicamente fui para trabajar con este sujeto que os voy a enseñar ahora, mi tema principal era trabajar con esta chica. Es Sara, es una chica inglesa, Sara Louise, es una chica inglesa que trabaja para un proyecto muy interesante. Todo esto ya estaba preorganizado con meses anteriores, o sea, mi trabajo comienza localizando a esta persona, con la organización para la que trabaja, en qué está trabajando, intentar coincidir con ella pues en tal isla durante unos días para trabajar con ella, para entrevistarla, etc. Entonces, esta persona concretamente trabaja para el Manta Project y ella es la responsable del Indonesia Manta Project. Indonesian Manta Project. Entonces, estuvimos con Sara trabajando durante 5 o 6 días con mantarraya. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Aquí vemos una mantarraya. Por varios motivos. El primero es que la mantarraya es un tipo, entre comillas, de tiburón, de la familia de los tiburones. De hecho, Sara lo describe como un tiburón plano. Y los tiburones a nivel mundial están amenazados, hay algunas especies que están protegidas y sin embargo en muchos países se continúan pescando. Las poblaciones han descendido dramáticamente durante los últimos años y esto muchísimas veces es consecuencia de industrias, de grandes pesquerías, de grandes buques japoneses y chinos habitualmente que cazan y capturan grandes cantidades de tiburones. El drama final, seguro que lo habéis visto muchas veces por televisión, es cuando a esos tiburones les cortan la aleta, solo conservan la aleta y el resto del cuerpo del tiburón todavía vivo lo tiran por la borda. Por tanto, los tiburones en general, sus poblaciones están muy amenazados. Y Indonesia, vamos viendo algunas otras fotografías, Indonesia acaba de crear el santuario marino más grande del mundo para proteger las mantarrayas. Por tanto, y esto gracias al trabajo de sensibilización y de colaboración del Manta Project y del Indonesian Manta Project, que es la sección indonésica de este proyecto y que dirige Sara Louise. Entonces, durante varios días estuvimos documentando no solo la vida de las mantarrayas, sino también el trabajo de Sara Louise. Por ejemplo, Sara Louise lo que hace, por ejemplo, es hacer un censo de individuos. ¿Cómo lo hace? A través de fotoidentificación. La fotoidentificación, es decir, la fotografía, se utiliza en muchos estudios de muchas especies de fauna, porque hay muchas especies que cada individuo tiene rasgos diferentes. Entonces, en las mantarrayas, lo que es distinto, paso hacia atrás, lo que es distinto es, ¿veis estas manchitas de aquí? ¿Hay láser? No se olvida puntero. No hay puntero. No, es que no sirve. Ah, vale. ¿Veis estas manchas negras de aquí? Pues cada individuo de mantarraya tiene su propio patrón, su propio diseño. Entonces, Sara Louise está haciendo un inventario de individuos para tener una idea de qué censo, de qué cantidad de mantarrayas hay en los diferentes lugares de Indonesia donde ella trabaja. Entonces, la fotoidentificación, la fotografía es una herramienta no solo para los fotógrafos, sino también para los científicos. Otra cosa interesante que está haciendo Sara Louise es implicando a comunidades locales que antes pescaban mantarrayas para sobrevivir, ahora están
cambiando su mentalidad, viven de otras cosas y el turismo también está aportando beneficios que de forma indirecta sirven para conservar a esta especie. Fijaros que el agua está muy sucia, ¿la veis? Los de allí, ¿verdad que tenéis otra pantalla, no? Allí. Sí. ¿Veis que hay mucho puntito blanco? Es una foto que los fotógrafos subacuáticos dirían que es una foto sucia, tiene mucha partícula. Y esto es, en fotografía subacuática, cuando utilizas flashes, esto es un defecto, porque estás colocando mal la luz y estás iluminando las partículas, por tanto significa que eres un mal fotógrafo. Bien, esta foto no está hecha con flashes, por tanto las partículas no son producto de que la foto esté mal iluminada, sino que todas estas partículas blancas que veis aquí son plancton y krill, y es este plancton y este krill lo que hace que esta manta esté aquí, porque se está alimentando. ¿Veis que lleva la boca abierta? La mantarraya se alimenta de pequeños organismos filtrando como las grandes ballenas, y por tanto, en este lugar concreto, siempre que hay mantas, el agua está sucia, sucia entre comillas, o sea, tiene mucha partícula viva en suspensión, o mejor dicho, al revés, siempre que tengamos mucha partícula en suspensión, habrán mantarrayas, porque es un punto de alimentación. Bueno, esta imagen con la manta con la boca abierta es realmente impresionante. En este lugar concreto, luego lo veremos, las mantas te pasan por alrededor con la boca abierta, pero por alrededor significa a medio metro, o sea, una manta de estas puede tener de punta a punta 7 metros de longitud. O sea, estamos hablando de un animal que realmente impresiona muchísimo. Fijaros aquí, veis, fotografiando el patrón de los puntitos de la barriga de la mantarraya. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente otra vez. Bien, nos vamos a Komodo Island, seguimos el recorrido hacia el este. Komodo, todo el mundo ha debido oír hablar de Komodo, ¿no? Y probablemente muchos de vosotros habéis oído hablar del dragón de Komodo. Bien, Komodo para mí ha sido una de las grandes sorpresas de este viaje y lo he disfrutado muchísimo. Entre otras cosas, por la suerte que por una vez en la vida he tenido, y es que contraté un pequeño barco de seis plazas, nosotros íbamos 2, contratamos un pequeño barco de 6 plazas, entonces los fotógrafos somos muy egoístas y cuando viajamos lo que queremos es estar lo máximo solos posibles, porque lo que no quieres es estar fotografiando, no sé, un pececito y que hayan 5 submarinistas alrededor con más cámaras, tocándolo, molestándolo o simplemente ocupando el mejor lugar que tú querrías para ti, ¿no? Es egoísmo puro. Entonces yo contraté este barquito tan pequeño de 6 plazas con 4 tripulantes y cuando llegamos allí, a la mañana de embarcarnos, porque era es lo que se llama un vida a bordo, significa que durante 6 o 7 días vives en el barco, duermes en el barco, comes en el barco y vas haciendo desembarcos en playitas a ratitos, pero tu vida es en el barco. Entonces, cuando llegamos allí, nos dijeron, no, es que no se ha apuntado nadie más y estáis solos, ¿no? Entonces, íbamos 2 personas con 4 miembros de la tripulación para nosotros y fue genial desde el punto de vista fotográfico porque como íbamos solos, le podíamos decir al submarinista guía que te enseña los lugares y tal, le decíamos, pues hoy nos apetece fotografiar coral, o hoy nos apetece fotografiar tal, y no estábamos condicionados por la dinámica de un grupo, ¿no? Entonces, bueno, este es el Arijaya, el nombre del barco era el Arijaya, era un viejo barco de madera, encantador, y realmente, pues bueno, fueron unos días espectaculares, y el lugar fotográficamente fue espectacular. Vamos a ver, es un lugar que debajo del agua tiene una biodiversidad increíble, muy bien conservada, y bueno, ahora voy a ir pasando algunas fotografías, y en algunos momentos tenías la sensación de estar en un verdadero acuario, estar dentro de un verdadero acuario. Aquí tenemos un pez payaso. Komodo está exactamente en la línea que os he dicho de la conexión entre el Pacífico y el Índico, y eso significa que hay muchísima corriente. De hecho, los mismos días que yo estaba aquí, que ha sido este verano, hubo un accidente de un barco y murieron 2 españoles, no sé si os suena haberlo oído por las noticias, ¿eh? Y bueno, fue eso, fue un barco que se quedó sin motor, porque los barcos acostumbran a ser barcos viejos, se quedó sin motor, la corriente lo arrastró hasta unos arrecifes y allí se escoró y 2 españoles saltaron al agua y bueno,
no se encontraron nunca más los cuerpos. Estuvieron buscándolos durante días, pero no se encontraron los cuerpos, al final desistieron en la búsqueda. Entonces las corrientes son muy, muy, muy fuertes. Había puntos de inmersión en los que bajabas con una especie de cinturón y un gancho metálico. Entonces bajabas hasta el suelo, que podía estar a 20 o 30 metros, y allí te anclabas, o sea, el garfio lo ponías en una piedra o algo, y era como si tuvieras o sea, tú no podías nadar en contra, en absoluto, o sea, no podías luchar contra la corriente, era mejor que te quedaras allí enganchado con el cabo completamente tenso y que te sentaras a ver pasar, porque pasaban tortugas, tiburones, o sea, era increíble. Entonces, en el momento que ya acababas la inmersión y era el momento de subir, te desenganchabas, la corriente se te llevaba, pero a una velocidad impresionante, no puedes luchar contra una corriente así, te tienes que dejar llevar, y además, o sea, no puedes mantener ni siquiera la posición, sino que vas haciendo así, ¿no? Entonces, la corriente te arrastra durante 200 metros o lo que sea, y al final subes y te vienen a buscar con la barquita. Pero hacer fotografía subacuática era muy complicado porque la cámara es muy grande y las corrientes eran realmente muy, muy fuertes. Vamos viendo, en alguna inmersión, no os exagero, en alguna inmersión que además se llama Turtle Point, el punto de las tortugas, llegamos a ver en 40-50 minutos, que es lo que dura una inmersión con botella, llegamos a ver hasta 10 tortugas diferentes. O sea que es espectacular. Vamos viendo algunas fotos más. Esto es un coral table, le llaman, un coral de mesa, ¿eh? Si quieres, es que me parece que para hacer preguntas necesitas un micrófono. Si quieres, ¿le pasas ahora o luego? Sí. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sí? Voy pasando algunas fotos. ¿Todas tus fotos, a excepción de la mantarraya, están con flash? Casi todas. Las que son en profundidad sí, porque cuando haces fotografía subacuática, a la que superas los 5 o 10 metros, la luz, las propiedades físicas de la luz cambian y las longitudes de onda cálidas amarillas desaparecen y todas las fotografías, si no utilizaras flash, serían completamente azules. Entonces, a la que superas una profundidad de 5 metros, ya necesitas flash seguro, porque si no, serían una foto monocroma azul completamente. Esto es una sepia con flash. Vamos viendo algunas imágenes más. Fijaros, o sea, aquí es que estabas en un acuario puramente, o sea, era una sensación muy, muy bonita. El problema de esto es que, bueno, a mí me va a costar mucho volver a hacer inmersión en la península ibérica, en la Costa Brava, y eso que vivo al ladito de las Islas Medas, que es uno de los mejores lugares del Mediterráneo, pero es que después de haber estado aquí es complicado. Aquí no sabías ni dónde mirar muchas veces. Una pequeña gambita de pocos milímetros de longitud. Un pez loro que se alimenta de coral con unos dientes que tiene muy, muy duros. Perdón, ¿hay alguna hora preferente para hacerlas? Sí, si hay alguna hora que es mejor para hacer las inmersiones, para las fotos, ¿no? No, excepto el ciclo de las especies, es decir, las especies que encuentras de noche son unas y las especies que encuentras de día hay otras. Incluso hay especies que salen justo al atardecer, cuando el sol se está poniendo, y al amanecer. Entonces, fotográficamente, técnicamente no, da igual, pero sí que biológicamente la vida que encuentras es distinta en unas horas y en otras. Este es un caballito muy famoso, o sea, esta especie de caballito es muy famosa en aquella zona del planeta, en Indonesia y en Filipinas. Es el caballito de mar pigmeo, es pequeñísimo, se camufla. Esto es un coral, estas son ramitas de un coral, se camufla aquí, es muy difícil verlo
pero con ayuda de un buen guía pues puedes verlo, y fotografiarlo es terriblemente difícil porque es muy, muy pequeñito. ¿Le veis el ojo, no? Aquí. Encuentras con un programa de objetivos, ¿no? Aquí no puedes cambiar el Aquí objetivo, si no. tienes que hacer un macro. Aquí vas, cuando el guía te dice, hoy vamos a la mejor inmersión para ver caballito pigmeo, ya te llevas el objetivo macro, ya no montas el gran angular, ya decides que vas. Ayer lo explicábamos, entonces tú llevas montado el macro y a lo mejor te aparece un tiburón de 3 metros y no lo puedes fotografiar porque ya no puedes cambiar de óptica, o sea, vas muy condicionado, pero aquí vamos a buscar concretamente, en cada inmersión ibas a buscar cosas más concretas, aunque luego te aparecía de todo. Es inviable llevar 2 cuerpos. Si vas tú solo es inviable, si llevas un asistente que te cargue otro cuerpo, podrías, pero es muy complicado, o sea, se complica todo muchísimo más. Entonces, aquí nos vamos a salir del agua ya. Desgraciadamente, una de las cosas que quería fotografiar era que, debido al cambio climático, los arrecifes del coral del planeta están desapareciendo. El cambio climático lo que está provocando es la acidificación de los mares, es decir, el agua del mar cada vez es más ácida, y los corales, que son seres vivos, están muriendo. Eso, en algunas zonas de Indonesia, se ha agravado porque durante muchísimos años las comunidades locales pescaban de forma ilegal, bueno, al principio de forma legal y después de forma ilegal, con cianuro y con explosivos. Es decir, tiraban dinamita en los arrecifes de coral, lo destrozaban todo, los peces flotaban atontados o muertos a la superficie, los recolectaban y se iban. Entonces, esto que veis aquí, en algunas zonas de Komodo y en otras zonas de Indonesia y de Filipinas, es así. Esto es un coral que ha sido devastado por la pesca con explosivos durante años. Esto no vuelve en principio, los científicos dicen que no vuelve a crecer nunca más, a lo mejor dentro de 2 siglos podría haber vuelto a colonizar, pero de manera inmediata es impensable, es irrecuperable totalmente. Y bueno, vamos a embarcarnos para salir a tierra, y os presento el protagonista de Komodo, que es el dragón de Komodo. El dragón de Komodo es el varano más grande del mundo, es el lagarto varano más grande del mundo, y aquí vemos, es un lagarto carroñero, es un depredador peligroso, incluso para el ser humano, o sea, tienes que ir con un guarda armado, etc. Porque un lagarto de estas dimensiones, estamos hablando de 3 metros, 4 metros, pues se han dado accidentes en casos de haber matado a un niño. Tuvimos muchísima suerte, porque lo habitual es ver un ejemplar o 2, aquello entre arbustos, descansando y tal, y nosotros lo que vimos fue un grupo del dragón de Komodo que había matado un búfalo y se lo estaban comiendo. La forma de cazar, aquí lo veis, la forma de cazar del dragón de Komodo no es una forma agresiva de que destrozo a mi presa con los dientes, sino que lo que hacen es morder una pata del búfalo, en la boca tiene unas bacterias terriblemente infecciosas y el búfalo muere al cabo de una semana de infección. Entonces el dragón va siguiendo al búfalo hasta que el búfalo cae muerto. Muy bien, nos vamos a Lembe, esto es Sulawesi, después veréis un mapa, me tengo que dar un poquito de prisa porque voy un poco justo de tiempo. Lembe es un lugar muy, muy extraño, es un estrecho entre 2 islas, es un estrecho lleno de barcos y de puertos y de basura, el fondo alterna algunos corales, pero sobre todo un tipo de barro, y aquí lo que se hace es un tipo de buceo que es buceo en barro, hay algún coral, ya digo, y en este lugar hay criaturas rarísimas, tiene muchísima fama porque hay animales rarísimos que no se ven en ningún otro lugar del planeta, debajo del agua. Fijaros esta pequeña sepia. Entonces, Lembe tiene muchísima fama por eso, porque es un universo extraño, que en un pequeño canal que no es demasiado grande, pues es buceo en barro, con agua sucia, y sin embargo hay un montón de animales rarísimos. Pues esto es un pulpo que es venenoso, con unos anillos azules muy característicos. Voy pasando un poquito rápido porque voy mal de tiempo.
Fijaros este pez, este es un pez rana peludo, le llaman, no sé si lo veis, pero es que este me costó mucho fotografiarlo, no porque me costara encontrarlo, sino es que no sabía cómo fotografiarlo para que la foto se entendiera bien. Aquí veis los dos ojos y la boca, ¿eh? ¿Lo veis? Entonces es un pez rarísimo. Esto es una pareja de peces mandarines, un cangrejo en una anémona, y este, fijaros, este es otro pez rana, es que es curiosísimo, o sea, de entrada la textura parece que sea como de plastilina, pero es que además camina. Dejadme que os enseñe una secuencia de 4 fotos, fijaros esto de aquí, aquí tenéis el ojo, esto es la boca, ¿lo veis? ¿Sí? Fijaros cómo camina, o sea, es algo rarísimo, o sea. Bueno, seguimos en Sulawesi. El último selfie, la palabra selfie está muy de moda. Esto es un hornbill, un calao grande de las célebes. La palabra selfie está muy de moda. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado este verano una polémica que ha habido con un mono que se hizo un autorretrato y al fotógrafo la Wikipedia le cogió la foto, la publicó y para no pagarle derechos puso que la foto era autoría del mono, porque el fotógrafo lo que hizo fue dejar una cámara con un trípode y el mono fue allí, empezó a curiosear y disparó la cámara 3 o 4 veces, ¿vale? Bien, pues este es el protagonista, o sea, de hecho es el mismo grupo, no es el mismo individuo, pero es el mismo grupo familiar. Este fotógrafo, David Slater, pues bueno, ha perdido el juicio en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, creo que lo llevará a otro país, pero bueno, a mí no me interesa tanto este tema de derechos de autor, sino que me interesa que el protagonista del último selfie, que es el Black Crested Macaco, el macaco negro de cresta, es otra especie critical endangered, solo sobreviven 3.000 individuos en un pequeño bosquecito muy pequeño, mucho más pequeño que Koizerola, que hay en el norte de Sulawesi. Entonces, la polémica esta del último selfie a mí me sirve como excusa para explicar que esta especie pues, es una especie que está a punto de desaparecer. Vemos algunas fotos de esta especie. De nuevo aquí con una persona que trabaja en el proyecto de conservación de esta especie, pues nos podemos acercar, rastrear al grupo hasta encontrarlo en el bosque y a partir de allí estar todas las horas que queremos haciéndoles fotos, pero sin él, sin la ayuda de este trabajador del proyecto, sería imposible encontrar al grupo porque nosotros no tenemos experiencia en encontrar esta especie concreta, ni sabemos sus hábitos ni nada. Entonces, los que seáis demasiado sensibles, cerrar los ojos, porque vienen un par de fotos un poco fuertes. Ligado con esto de este mono, estuvimos trabajando con un par de organizaciones porque queríamos fotografiar otro animal market, otro mercado de animales, pero que no estaba destinado a comprar especies como mascota, sino al consumo de carne. Entonces, en muchos lugares del norte de Sulawesi, aldeas muy pequeñitas, desde tiempos inmemorables, o sea, tradicionalmente, los abuelos comían en ocasiones especiales como Navidad, etcétera, comían especies en peligro de extinción como el Black Crested Macaque. Entonces, fuimos a un par de mercados realmente impresionantes para intentar fotografiar monos. No vimos ningún mono en el mercado, ningún macaco negro crestado en el mercado. La semana anterior sí que habían 3 monos en una parada, pero el día que nosotros... O sea, no es una cosa que haya cada día, sino que de vez en cuando aparece un cazador ilegal con algún ejemplar, ¿no? Pero sí que vimos otro tipo de fauna, pues por ejemplo anacondas, fauna forestal, murciélagos de estos inmensos. La siguiente foto es un poco fuerte, repito, taparos los ojos. Los indonesios en esta zona de Sulawesi ven a los perros como un alimento más, como nosotros hacemos con los conejos. Lo que pasa es que, bueno, no deja de impresionar porque los tienen allí vivos, los matan in situ, los matan allí delante de la gente y luego los queman para venderlos como carne. Y es una situación fuerte que hay que ir sabiendo lo que vas a ver y lo que vas a fotografiar.
Vale, y llegamos a Borneo, dejamos esta parte desagradable y nos vamos a ver el señor de los bosques. El señor de los bosques es el orangután. Orangután es una palabra indonesia, bueno, Indonesia tiene cientos de dialectos distintos, pero orang-után significa el señor del bosque. Entonces, el orangután es una de las especies de la fauna más emblemáticas del planeta. O sea, si a vosotros os dijeran, dime las 10 especies más emblemáticas del planeta, muchos de vosotros diríais gorila, ballena, delfín, pingüino, orangután, seguramente, ¿eh? Yo por lo menos es una de las especies más emblemáticas. Solo vive en Java y en Sumatra, y de nuevo es una especie en gravísimo peligro de extinción, sobre todo por la deforestación. Los bosques de Borneo están prácticamente desaparecidos. Entonces hay un parque nacional en el sur donde hay unas estaciones de alimentación, donde la gente del proyecto Orangután hacen aportes suplementicios de alimento pues, para las crías, etc. Y son lugares donde son fácilmente fotografiables. Esto no es un orangután, es un gibón, pero bueno, es que no solo vemos una cosa, sino que fotografiamos muchas otras. A vosotros, esto es un retrato de un gran macho, del macho alfa, o sea, este macho tiene mucho poder. Fijaros la cara, esta forma de la cara es debido a la testosterona que produce el macho diariamente para competir con el resto de machos y poder aparearse con las hembras. Esta cara es típica de un macho alfa. Esta foto, es una pregunta curiosa personal, ¿eh? Si este retrato lo tuvierais que equiparar a un retrato famoso de una personalidad mundial, ¿a quién lo equipararíais? ¿Cómo? Es que a mí me recuerda, esta foto siempre que la veo me recuerda a una foto de un personaje famoso. Bueno, es una foto de Churchill, con un puro, ¿no? Está ahí. Entonces, me da la sensación ahí de, él sabe que tiene todo el poder, no le preocupa nada, cuando llegaba a él, todo el resto de orangutanes se alejaban, o sea, vamos, a mí me recuerda mucho a ese retrato famoso de Churchill. Cuando tomaste esa foto, ¿a cuántos metros estabas? Esta foto, no, este orangután está en una plataforma de alimento, o sea, están libres en el bosque, pero bajan a comer el suplemento este que le dejan los del proyecto Orangután. Hombre, no está lejos, pero está hecha con un 700-800 milímetros, con un teleobjetivo largo, porque es un primer plano muy cerrado. Pero esta está hecha con el 100, por ejemplo, el 100 milímetros esta. O sea, esta estaba al ladito. Y esto es mono narigudo, que es otra especie también en peligro de extinción, que también vive en el mismo parque nacional. Y bueno, aquí veis un salto de un ejemplar y aquí veis todo el grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una veintena de monos entre las ramas, ¿eh? Mono narigudo. Aquí veis alguna foto más. Vale, y el último trabajo que hice fue ir a Bali para fotografiar tiburones, pero no tiburones in situ, sino de nuevo documentar aquello que os decía de la pesca ilegal de tiburones, y fui a varios mercados donde estuve trabajando con pescadores. Aquí veis un tiburón que ha sido capturado, y aquí veis la recolección de aletas de tiburón. Muy rápido, la expedición en números, 4 cifras muy rápidas, han sido 45 días de viaje real, en los cuales hemos tomado hasta 16 aviones, porque como Indonesia son, pues eso, todos son islitas, pues moverse es realmente complicado, entonces hemos tomado muchísimos vuelos para ir de un lugar a otro. Hemos transportado unos 60 kilos de material fotográfico, aparte material de buceo y material de viaje, la ropa, etcétera. O sea, solo de material fotográfico eran unos 60-65 kilos. Hemos hecho 44 inmersiones y hemos realizado unas 20.000 imágenes. Son 4 números que se me han ocurrido mientras comía para poneros aquí en la presentación. Bueno, una cosa curiosa, bueno, yo siempre me meto en líos yo solito, porque, bueno, se me ocurren cosas que me meto en ellas y luego digo, pero ¿quién te mandará a ti hacer esto que te ha complicado el viaje completamente, ¿no? Lo que hice desde Indonesia es escribir una foto, o sea, colgar una foto y un relato
diario, durante los 45 días. Le puse el título de 45 días en Indonesia. Maldita la hora, porque claro, o sea, había días que no podía escribir, que no tenía conexión a internet, o que no sabía de qué hablar, ¿eh? En todo caso, en mi página web hay un blog y están los 45 días, 45 días en Indonesia, día 44, día 43, ¿eh? Entonces podéis entrar, ver la foto en grande, y algunos días tienen un contenido muy interesante y otros no. Otros días son más días de, digo, hoy voy a explicar cualquier tontería porque no sé qué contar, ¿eh? Pero voy a contar alguna cosa, ¿eh? Vale, lo próximo que voy a hacer, enseguida vamos a hablar del viaje fotográfico, pero lo próximo que voy a hacer es... ¿Alguien identifica esto? Los que vinisteis ayer no podéis opinar porque ya lo sabéis. No se identifica mucho. ¿Y esto? Antártida, muy bien. Pues la semana que viene me voy a la Antártida, 15 días, para fotografiar pingüino emperador, que es una especie también muy, muy emblemática. Ya he fotografiado otros pingüinos antes en Patagonia y en las Islas Malvinas y en Sudáfrica, pero el pingüino emperador, que es el pingüino más grande y el único que vive en el hielo, solo está en Antártida, y es una expedición complicada porque el pingüino emperador, sus colonias las tiene tierra adentro, hasta 100 kilómetros tierra adentro de costa. Entonces vamos con un rompehielos y cuando llegamos a la costa lo que intentamos es localizar las colonias con un helicóptero para poder trabajar con pingüino emperador. El helicóptero aterriza a unos 3 kilómetros alejado de la colonia para no molestar al pingüino, nos aproximamos a pie, pero es complicado, o sea, no hay ninguna garantía de éxito de que podamos encontrar pingüino emperador ni que tengamos ningún tipo de éxito. El pingüino emperador es otra especie amenazada por el cambio climático y la pérdida de hielo en el polo sur. Se estima que en el año 2100 se habrá extinguido el 90% de la población de pingüino emperador. El 90%, o sea que me tengo que dar prisa. ¿Vale? Muy bien, bueno, en la Antártida me he puesto un reto todavía más difícil, que es hacer un blog diario, pero en vez de un blog escrito, en mi página web hay una sección que es videoblog. Entonces haré narraciones diarias habladas, con una GoPro, desde el barco, desde la colonia de pingüinos, contaré lo que se me ocurra en aquel momento y lo iré colgando. No lo colgaré en tiempo real, porque en Antártida no hay conexión a internet, pero lo colgaré cuando vuelva y lo haré día a día, o sea, simularé mi viaje, pero no en directo, sino en diferido. O sea que el primer día a lo mejor empieza pues a principios de diciembre aproximadamente, que yo ya estaré aquí, será cuando se cuelgue el primer día. Lo podéis ver en mi página web, no en la sección blog, sino en la sección videoblog, y si no lo podéis ver a través de mi Facebook profesional, donde también colgaré todos los enlaces. Bueno, y ahora sí, ahora nos vamos, los últimos 20 minutitos, nos vamos a Indonesia, pero nos vamos a Indonesia con un viaje fotográfico que organiza Casanova, y que... Uy, he escrito mal mi apellido. Bueno, es que esto lo he hecho comiendo este mediodía, queda fatal que lo diga, pero... bueno, yo organizo viajes fotográficos un par o 3 de veces al año con alumnos. Me encanta, me lo paso muy bien, porque me encanta comunicar y me encanta enseñar. Y viajamos a muchos destinos diferentes. En febrero me voy a Yellowstone con un grupo de 14 personas, pero este viaje es exclusivo para Casanova. De hecho, lo hemos preparado juntos antes de que yo fuera a Indonesia. Cuando yo me fui a Indonesia, uno de los objetivos del viaje, además de todos los objetivos de conservación, era preparar el viaje y la logística un poquito, y entonces hoy un poco es el estreno. O sea, esta semana hemos publicado el folleto y la web, y hoy es un poco la presentación al público, y a partir de ahora se abrirán las inscripciones. Entonces, es un viaje preparado para septiembre del 2015, hay tiempo, pero los alumnos que se apuntan a mis viajes fotográficos son alumnos muy previsores, y anteayer se me apuntó un señor a un viaje fotográfico para julio del 2016. Me faltan 2 años. O sea que la gente se apunta con muchísima antelación. Entonces, os explico un poquito muy rápido cómo va el viaje y en qué consiste. Es un grupo reducido de unas 12 personas aproximadamente. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos del viaje? Aprender fotografía de naturaleza, pero no solamente, aprender fotografía de naturaleza
cualquiera que sea vuestro nivel. Mis alumnos son desde principiantes que se acaban de comprar una cámara reflex el mes antes de venir de viaje, o sea que no tienen conocimientos en absoluto, y empiezan el primer día, empezamos el primer día con clases teóricas y en el avión incluso, con el ordenador, enseñando lo que es un RAW, lo que es un diafragma, hasta gente que es profesional. O sea, tengo alumnos que son fotógrafos profesionales de moda, de deportes, de prensa. Por ejemplo, a Yellowstone viene un señor que es fotógrafo de un periódico, pero que no ha hecho nunca fotografía de naturaleza. Entonces, uno de los objetivos del viaje es aprender fotografía de naturaleza. Pero una cosa importante para mí es que no solo vamos a aprender técnica fotográfica, sino que vamos a aprender a comunicar con fotografías, vamos a aprender storytelling, es decir, explicar una historia con imágenes, vamos a aprender la importancia de la fotografía como herramienta de conservación. O sea, los primeros días son para aprender más técnica, pero luego me encanta profundizar más en aspectos más profundos y filosóficos de lo que es la fotografía, que en realidad es lo interesante, yo creo. La técnica, como os he contado antes, es solo el instrumento para llegar a contar cosas, ¿eh? O sea que uno de los objetivos es aprender fotografía de naturaleza. Segundo objetivo, aprender de naturaleza, aprender que hay especies que están en extinción, el por qué, el cómo evitarlo, el cómo contribuir con nuestras fotografías de nuevo a esto, cómo son los diferentes espacios que vamos a visitar, por qué aquí hay unos animales y no otros, ¿vale? Por qué el orangután macho desplaza al resto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero es compartir, porque, y bueno, aquí tenemos, Santi es un amigo que ha venido a algún viaje fotográfico conmigo y a partir de ahí, a partir de ese viaje, está saliendo él al campo y a fotografiar pues, por Pirineos y tal, con gente que ha conocido en ese viaje fotográfico. Es decir, que durante el viaje te vas a encontrar con gente que está interesada exactamente en lo mismo que tú, que es fotografía de naturaleza, o fotografía de paisaje, o fotografía en general, pero en todo caso, compartir con gente de diferentes puntos de Cataluña y de toda España, pues esa misma inquietud que es la fotografía, en este caso, de naturaleza. Bueno, en el aspecto docente, lo que os decía, ¿no? Aprender fotografía de naturaleza, se hacen proyecciones de imágenes, yo cuando hay tiempo proyecto algunos audiovisuales en los hoteles, por la noche, pero también visualizamos las fotografías de los alumnos para ir corrigiendo pues, aspectos de composición, aspectos estéticos, o sea, hacemos visualizaciones de críticas constructivas de las fotos de los participantes, y también hay una galería de los alumnos en las páginas web, bueno, en la mía propia y en la de Casanova, hay una sección que es galería de los alumnos, donde los alumnos pueden colgar, una vez ya hemos regresado a Barcelona, algunas de sus fotos para que la gente las vea y las comente, y yo también puedo hacer un comentario en esas galerías y quedan allí en público. ¿Requisitos para venir a este viaje? No hay que tener un equipo fotográfico determinado, no hay que tener unos conocimientos determinados, el único requisito es pasión. Que sepáis lo que vais a hacer y que os apetezca mucho hacerlo. Ese es el único requisito. Es fácil, ¿eh? Y lo último, para mí es importante, los viajes que organizo son viajes éticos, porque la manera en que nos relacionamos con la fauna y con el paisaje es una forma respetuosa siempre, no es nada invasiva. Aplicamos nuestros conocimientos de fotógrafo, de nuevo, insisto, en lo que es la conservación. Además, nunca trabajo con fauna en cautividad, nunca vamos a ir a un zoológico, nunca vamos a ir a un lugar donde hay animales cautivos a fotografiarlos. Los animales los buscamos en libertad, excepto, por ejemplo, en los mercados de animales, que el objetivo de fotografiarlos es otro, es sensibilizar al público, ¿eh? Pero nunca me voy a ir a un sitio, a un zoológico a fotografiar orangutanes, no, me voy a ir in situ. Y el último es una contribución que yo hago personalmente, los participantes no la tienen que hacer, la hago yo como organizador, una pequeña contribución económica a algún proyecto de conservación que me encuentro durante mis viajes. Por ejemplo, a lo mejor hay una comunidad local, indígena, que está trabajando para la conservación de, no sé, de lo que sea, de un pajarito que tal, Bueno, pues me impregno del proyecto, me explican de qué funciona, paso un par de días con ellos y les hago un pequeño donativo que para mí, bueno, pues puede ser un pequeño esfuerzo, pero que para ellos es mucho, mucho, en lugares como este.
Os explico un poquito el recorrido muy rápido, son 16 días, mes de septiembre, ya os lo he comentado. Primer destino es Borneo, y en Borneo vamos a fotografiar orangutanes, mono narigudo, gibones, pero básicamente orangutanes. En este parque nacional, que es selva, es bosque, vivimos en una embarcación, un klotok, que es una embarcación tradicional, que remonta a un río, y dormimos y comemos en esa embarcación. Entonces, lo que hacemos es, pues 1 o 2 veces al día, salimos del barco, vamos hasta estaciones de alimentación donde a determinadas horas del día pues la gente del proyecto aporta suplemento alimenticio, y los orangutanes, que son salvajes y libres, pero que saben pues que allí hay un aporte de bajan y están alrededor, por los árboles, bajan al suelo, comen, juegan, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas posibilidades, incluso aunque nuestro equipo fotográfico sea pequeño, no tengamos grandes teleobjetivos, incluso así podemos tener oportunidades para cansarnos. El siguiente paso es, pasamos de Borneo a Sulawesi, y en Sulawesi, en el centro de Sulawesi, vamos a fotografiar una región que se llama Toraja, y aquí en Toraja lo que vamos a fotografiar son etnias, son comunidades indígenas muy tradicionales, no he puesto ninguna foto, muy tradicionales, y que conservan todavía tradiciones funerarias muy curiosas y espectaculares de ver. Entonces, con la parte organizativa del viaje, localizamos alguna aldea donde hay alguno de estas ceremonias funerarias, y pasamos un par de días fotografiando esta ceremonia, que puede durar varios días, y que se implican todas las aldeas de alrededor, etcétera. Subimos a Sulawesi, y en el norte de Sulawesi vamos a fotografiar el Black Crested Macaco. Este ejemplar sí que tiene una cresta característica, este que es un macho grande, de la cresta ahí, pues vamos a fotografiar este, y en este mismo bosque podemos fotografiar el calao aquel, el pájaro aquel tan espectacular, el tarsero, que es un primate muy pequeñito que duerme en los orificios de los árboles. Bueno, hay muchas otras posibilidades. Esta foto se ha colado, el mono narigudo pertenece a Borneo, al destino anterior. Bien, y después de haber visitado Borneo y Sulawesi, bajamos a Nusa Lembongan, y a Nusa Lembongan, los últimos días del viaje, nos vamos de playa, para descansar un poco de tanto caminar por el bosque y por montañas, nos vamos de playa y nos vamos a fotografiar debajo del agua. Y aquí diréis, no, yo no puedo porque no, está pensado todo para que todo el mundo tenga su primera experiencia fotografiando debajo del agua. Entonces, está preparado para hacer fotografías con snorkel, es decir, con gafas y tubo. Llevamos unos instructores de buceo que tienen un centro de buceo en esta islita, y nos llevan con su barca, con sus instructores, con sus monitores, y vamos a hacer fotografía con snorkel, con gafas, tubo y aletas. Y además, Casanova Foto nos da a cada uno de nosotros, nos regala a cada uno de nosotros una pequeña cámara sumergible. Con lo cual, si yo no tengo cámara sumergible no puedo ir a este viaje, no es verdad. Tu primera incursión en la fotografía subacuática la vas a poder hacer en este viaje, lo vas a poder probar. Y las fotos que vas a poder hacer son estas. Fíjate, esta manta está a 1,5 metros de la chica, que no lleva botellas ni nada, simplemente lleva las gafas de snorkel y una GoPro, una pequeña cámara de vídeo, ¿vale? Pues esta experiencia la vais a poder tener vosotros. Además, esta misma zona, o sea, exactamente esta misma zona, es muy espectacular para fotografiar corales a muy poca profundidad. Esto estaba a 3 metros, o sea que desde la superficie vais a poder nadar y bucear en lugares donde el coral es espectacular a muy poca profundidad. Además, si alguno de los participantes está interesado en ir un poquito más allá y desea probar por primera vez hacer una inmersión con botella, pues también está contemplado. O sea que los que tengáis un poco más de experiencia en fotografía debajo del agua, pues también podéis aprovechar muy bien, y los que no lo hayáis probado nunca, este es el sitio perfecto, porque lo vais a hacer con snorkel y con una cámara que os van a regalar y que podéis probar a ver si os gusta o no. Debajo del agua es espectacular, ya os lo he comentado antes. Bueno, a ver, vale, perdón, podéis ver información del viaje en casanovafoto.com/casanovafotoviajes, y también en mi propia web,
que si os vais a la sección de viajes fotográficos, desplegáis el menú, próximos viajes fotográficos, y arriba a la derecha está el de Indonesia, y aquí tenéis absolutamente toda la información de qué incluye y qué no incluye el precio, el temario de lo que vamos a aprender, el itinerario día a día, lo que vamos a hacer cada uno de los días, un mapa con el itinerario, información sobre los viajes éticos, está todo explicado aquí. Y bueno, ahora si queréis hacer alguna pregunta, yo por mi parte lo he explicado todo. ¿Alguna pregunta? ¿Clima? ¿Clima? Clima cálido, clima tropical, calor, humedad, un poco de lluvia a veces, pero clima muy benigno, muy fácil para viajar, tipo Madagascar. Aquí hay pregunta y allí ¿Sí? también, ¿sí? ¿Qué cámara daría Casanova? A ver. Creo que Cesc sí que sabía algo, pero bueno, es una cámara sencilla, obviamente, porque es una cámara de regalo que os vais a poder quedar, pero que para hacer vuestra primera incursión en el mundo subacuático, vamos, o sea, y más, es que tener un animal de 7 metros a medio metro de ti y que viene hacia ti y te rodea y que es completamente inofensivo y tal, es una experiencia única, o sea, es que aunque lleves el móvil sumergible, vamos, o sea, es una experiencia inolvidable. Ahí había otra pregunta, Tony. ¿Sí? Sí. Un segundo. Es que si no, no se oye allá adelante. Hola, buenas. ¿Qué opinas de la fotografía natural en blanco y negro? Opino que es una fotografía estéticamente muy válida. Hombre, ahora mismo tenemos Sebastián Salgado en Barcelona, o sea, ¿qué voy a decir, no? Es una fotografía con muchas posibilidades. Se aparta un poco de lo que yo hago, porque yo soy más fotoperiodista, y Sebastián Salgado, a pesar de ser fotoperiodista, siempre ha explotado mucho el recurso del blanco y negro, el dramatismo, el grano de las películas antiguas. Es un fotógrafo que sabe sacar un partido dramático, sus fotos emocionan. Sus fotos en color probablemente no emocionarían tanto, o sea, es un maestro en lo que hace. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que soy un pobre fotógrafo muy pequeñito, ¿no? Pero no es el campo en el que yo me muevo mejor. Yo soy más de la escuela, y de hecho trabajo para BBC o para National Geographic, que es más fotografía en color. Es perfectamente válida, pero son dos corrientes un poco distintas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nada, Pues no. un apunte publicitario. Ayer, cuando hablábamos de material, hablé cómo había hecho alguno de los aspectos de mi último libro, que es un libro sobre Pirineos, sobre el Parque Nacional de Ordesa, con 100 fotos aproximadamente de fauna, paisaje, flora, etc. Y estos días está aquí en el mostrador a descuento, 15 euros. Si alguien lo quiere comprar, se lo dedicaré con todo mi cariño.